Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes buen día. Vamos a continuar con nuestra sesión. El día de hoy vamos a ver el tema el acento y clases de palabras. Bien, ¿qué es el acento? Nos preguntamos, ¿no? Muchas veces nos confundimos al ver el acento, nos confundimos con la sílaba tónica, con la sílaba átona o el silabeo mismo. El acento dice que es la mayor intensidad de voz en una de las sílabas de una palabra. Es decir, si nosotros silabeamos, nos vamos a dar cuenta que hay una mayor intensidad de voz en una sílaba que a las demás. Eso es el acento, ¿no? Es la mayor intensidad de voz. Ahora veamos características. Dice que hay una característica de intensidad, es libre y es distintiva. ¿Por qué denominamos que es intenso o intensidad o qué manifiesta la característica de intensidad? Destaca fonéticamente las palabras. ¿Qué quiere decir que destaca fonéticamente las palabras? Significa que el acento, ¿no? Hace que los sonidos se puedan diferenciar internamente en una palabra. Por ejemplo, si tenemos la palabra camisa o papel, nos vamos a dar cuenta que hay una sílaba que se diferencia de las otras por su sonido. En este caso, la mi se diferencia por tener un sonido más alto que las demás. Eso es un acento. O lo mismo pasa en la palabra papel, que se diferencia, ¿no? de la sílaba pa, la sílaba pel, ¿no? Papel. Entonces, a eso le llamamos acento. Bien, es libre porque varía la posición de acento de la palabra. Es decir, el acento puede ir en cualquier parte de la palabra de acuerdo al uso que nosotros queremos dar. Ejemplo, en la primera palabra, aquí en la primera parte, tenemos líquido. Es decir, el acento está en la primera sílaba li. Por tanto, es una palabra esdrújula. Como es una palabra esdrújula, el acento tiene que estar, ¿no? en la posición, ¿no? tercera posición en este caso. También tenemos la segunda palabra, ¿no? en este caso líquido, y ya no es líquido, sino es líquido. Eso es una palabra grave. Ahora el acento está en la aquí. O si no, liquide o liquidó. Cuando dice líquido, ya sería pues en la tercera posición. Ahora, distintiva, sirve para diferenciar significados. Es decir, un acento puede hacer que se diferencie del significado de otra palabra. Ejemplo, la tenía es peligrosa y él la tenía. Miren que aquí parecieran, ¿no? que son iguales, pero tenía, ¿no? es una lombriz y tenía es del verbo tener. Los acentos son diferentes, ¿no? Esta lleva tilde, en cambio esta de acá no lleva tilde. Veamos, ¿en cuánto se clasifica el acento? Hay dos tipos de acento, jóvenes estudiantes. El primero vendría a ser un acento prosódico. ¿Y a qué le llaman prosódico? Le dicen a los que no llevan tilde, es decir, no se grafica la tilde por más que tenga mayor fuerza de voz una sílaba. Ejemplo, salud. ¿No? ¿Dónde está la mayor fuerza de voz en la palabra salud? Está pues precisamente en lud, pero no lleva tilde. ¿Verdad o casual? No llevan tilde porque son acentos de tipo prosódico, es decir, no cumplen la regla de tildación general. Ahora, el otro tipo de acento vendría a ser el acento ortográfico. Ahora, ¿por qué creen que se llama ortográfico? Por el simple hecho de graficar la tilde. Es decir, esta sí lleva tilde. Por ejemplo, Panamá. ¿Por qué lleva tilde el amá? Por la regla general de tildación, palabra aguda, ¿no? Bueno, acá debió decir Perú, no Peré, ¿no? Acá, disculpen jóvenes, Perú. Aquí, canción. Entonces, te das cuenta, llevan tilde porque se someten a la regla general de tildación. Entonces, miren, noten la diferencia, ¿no? Prosódicos no llevan tilde, ortográficos sí llevan tilde. Eso es la diferencia. Veamos, clases de palabras de acuerdo a la ubicación de su acento.
Tenemos en el español 4 tipos de palabras de acuerdo a la ubicación. Por eso dicen que el español es una de las lenguas que es más compleja. Tenemos palabras sobre esdrújulas, tenemos esdrújulas graves y agudas. 4 tipos de palabra. Ahora, ¿por qué no llamamos aguda? Porque la mayor intensidad, es decir, el acento, se encuentra en la última sílaba. Si nosotros viéramos, ¿no? Aquí, esto sería una palabra de 4 sílabas, ¿no? Entonces, la mayor fuerza de voz tiene que estar en la última sílaba. Es decir, el acento tiene que estar en este punto verde. Y se tildan las palabras agudas cuando terminan en NSO vocal. Eso es la regla. ¿Quién debe terminar en NSO vocal? Esta de acá, este punto verde. Muy bien. Ejemplo, veamos. Corazón. Miren, está la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por tanto, como acaba en N, debe llevar tilde. Tenemos las palabras graves. La mayor intensidad, dice él, lo tiene que tener en la penúltima sílaba. Si nosotros graficamos, aquí es la penúltima sílaba, ¿no? Esto es la última y esta sería la penúltima. Se tildan cuando terminan en consonantes, o sea, cualquier consonante menos en NSO vocal. No deben terminar en estos. Si analizamos entre agudas y graves, diríamos que la regla de la grave es el antónimo de la aguda, ¿no? Si yo sé que las agudas terminan en NSO vocal, entonces las graves no deben terminar en NSO vocal, ¿no? Es algo simple. Por ejemplo, se tildan, dice, cuando acaba la última sílaba, es decir, esta es la última sílaba, no tiene que terminar en N, S o vocal, sino debe terminar en otras consonantes, como en el caso de una Z, por tanto lleva tilde, ¿no? Esa es la diferencia. Esdrújulas. La mayor intensidad de las esdrújulas se encuentra en la antepenúltima sílaba. Si nosotros analizamos, esta es la posición, ¿no?, de la antepenúltima. Y cuando se tildan, estas se tildan siempre. Es decir, aquí no hay regla. La única regla es que la mayor fuerza de voz tiene que estar en la antepenúltima sílaba, ¿no? Nada más. Por ejemplo, tenemos la palabra música. ¿Dónde suena más? Música. ¿Te das cuenta? La mu es el acento, ¿no? Y de este debe llevar tilde porque se encuentra pues el acento solo en esta posición. Y no es necesario que termine en N o en S, no. No, llevan siempre. Ahora veamos la sobresdrújula. Mayor intensidad, dice, en la tras antepenúltima sílaba. Es decir, en esta posición. Ahora veamos cuándo se tildan estos. Siempre. Tampoco no hay regla. No existe una regla. Por ejemplo, corrígeselo. Estos palabras sobresdrújulas generalmente pasan o se forman a partir de un verbo, corrige, más la unión de dos pronombres, se-lo. Puedes, por ejemplo, poner compra. Ahora, cómpraselo ya se transforma en sobresdrújula, ¿no? Regala, regálaselo, te das cuenta que ya se transforma en una palabra sobre esdrújula. Ahora, para diferenciar, muchos no saben si es última, si es penúltima, antepenúltima, algunos se confunden. Generalmente yo pongo por posiciones. A esta de acá le llamo primera posición, esta de acá segunda posición, tercera posición y cuarta posición. Entonces hablamos de primera posición, agudas, segunda posición, graves, tercera posición, esdrújulas y cuarta posición, sobre esdrújulas. Eso es más efectivo para recordar. Bien, jóvenes estudiantes, ¿no? Ahí tenemos todo concerniente a lo que es el acento y los tipos de palabra. Ahora te toca desarrollar, ¿no? Resuelve en el mismo libro los ejercicios restantes de las siguientes páginas. La página 44, 45 y 46 y 47 de nuestro libro de Comunicación 1 del curso de lenguaje. Bien, jóvenes estudiantes, muchas gracias. Hasta aquí ha sido todo por hoy.